al doctor Daniel Sudáski. El doctor Daniel Sudáski estuvo aquí en INTEC y estuvo en el país hace un tiempo. Y lamentablemente ni el INTEC ni el país lo aprovechó. En esta oportunidad, él ha venido a visitarnos y me ha externado el deseo de dar una charla con los jóvenes que eventualmente se puedan interesar en los aspectos fundamentales de la teoría de la relatividad. Yo quiero presentar, antes que el científico, yo quiero presentar al ser humano, que es el doctor Daniel Sudáski. Porque yo tengo la convicción de que la ciencia, sin la ética, sin la humanidad, no le sirve de nada a nuestra civilización. Entonces, yo primero, de una manera breve, voy a hablar del ser humano que es el doctor Daniel Sudáski. Como ser humano, y en función de la experiencia que yo tuve con él aquí cuando estuve en el país, y otros profesores, es una persona totalmente solidaria, una persona honesta, una persona que se puede decir que es un ser humano correcto. Y esa cualidad en esta época es muy difícil de conseguir en un ser humano. Por eso yo valoro ante todo esas cualidades humanas que tiene el doctor Daniel Sudáski. Ahora bien, como científico es una persona excepcional, preocupado por la divulgación de la ciencia para nuevas generaciones, interesado en el desarrollo científico de las universidades en general de toda América Latina. Voy a dar algunos datos relacionados ya con el quehacer científico y académico del doctor Daniel Sudáski. El doctor Daniel Sudáski es un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en México. Está en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Purdue. Ahora mismo está trabajando en la línea de investigación que es la interfase entre gravitación y la teoría cuántica. Tiene 87 publicaciones en revistas con referencia. Es profesor de doctores en física. O sea, él imparte asignaturas a doctores en física. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Entre ellos, vamos a mencionar la medalla de Marco Moschinsky, otorgada por el Instituto de Física de la UNAM, y el reconocimiento del Centro Internacional de Física Teórica y la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Sin más preámbulo, le dejo con ustedes a nuestro querido y estimado amigo, el doctor Daniel Sudáski. Bueno, buenos días, me da mucho placer estar acá, muchas gracias Félix, casi me saca lágrimas. Bueno, lo que les quiero contar hoy en día es hablarles un poco de la relatividad general. Es considerada por muchas personas la teoría, la obra intelectual más profunda de la humanidad. Sin embargo, debo empezar aclarando. Ayer conversaba con un querido amigo, José Ramón Albaine, y me decía, bueno, ¿y qué pasa con Darwin? ¿Qué pasa con la evolución? Ciertamente hay otras grandes ideas. El trabajo del origen de las especies ciertamente es una cosa extremadamente importante para nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. Así que déjenme no entrar en debates de si es la más o una de las más, pero ciertamente una obra realmente invaluable del quehacer humano. Ok, no se oye bien.
Sin embargo, déjenme darle un par de citas de personas, científicos físicos de gran renombre que han valorado de esta manera la relatividad general. Max Born dice: es el mayor logro intelectual de la humanidad acerca de la naturaleza, probablemente, según Dirac, el mayor descubrimiento científico jamás logrado. Entonces, lo que voy a intentar hacer hoy es aclarar lo siguiente. Todo el mundo sabe y todo el mundo dice y todos hemos aprendido que Einstein es el gran genio, pero realmente la gran mayoría de nosotros no sabe por qué. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es comunicar de una manera, espero, accesible cuáles son estas ideas de Einstein y por qué se lo considera el mayor genio de la humanidad. Ok, entonces remontémonos un poquito a la historia acerca de nuestras ideas físicas y de las ideas físicas básicas que tenemos. Es la idea de movimiento, y el movimiento ciertamente implica nociones de tiempo y espacio. El movimiento es cambio en el espacio a través del tiempo. Y entonces empecemos a pensar cómo eran nuestras ideas acerca del movimiento, empezando por Aristóteles. Notablemente Aristóteles tenía unas ideas tan claramente influidas por la experiencia cotidiana, que en realidad las ideas que hoy en día la mayoría de la gente opera en su día a día, opera con las ideas aristotelianas acerca del movimiento. ¿Qué son estas ideas del movimiento? La idea de que los cuerpos tienden al reposo. Si a nadie los empuja, los cuerpos se quedan quietos. Uno tira una piedra, la piedra se queda quieta en el suelo después de un rato. Si nadie lo está empujando, el estado de movimiento natural de la piedra es el reposo, y ese es el reposo absoluto. Sin embargo, a pesar de que la gente veía este comportamiento de los objetos en su alrededor, a la noche, cuando miraba el cielo, veía que las estrellas se movían, y parecía entonces que había dos tipos de leyes en la naturaleza: leyes de movimiento para las cosas que estaban en la tierra y otras leyes de movimiento para las cosas que estaban en el cielo. Esto cambió claramente cuando nuestras investigaciones, sobre todo en cuanto se refiere a los objetos astronómicos, avanzaron gracias a observaciones muy cuidadosas de Tycho Brahe, luego los análisis de Copérnico, etc. Y esto nos llevó a Galileo, que nos hace cambiar el punto de vista. El punto de vista de Galileo es que el estado natural del movimiento de los objetos es la inercia. La inercia nos dice que los objetos se van a cambiar su estado de movimiento solo cuando algo de afuera los afecte, ¿no? Entonces, la noción es que si una cosa se está moviendo, se va a seguir moviendo a menos que algo intervenga. Y lo que pasaba en la Tierra es que los objetos eran frenados por su interacción con los alrededores. La fricción hacía que frenaran las cosas. Y en el cielo, si no había fricción, los objetos se seguían moviendo. Bueno, entonces, en particular, la Tierra se debía estar moviendo alrededor del Sol. ¿Cómo era que no se sentía esto? Bueno, esto se debía a las leyes de inercia. Si estaba uno, decía Galileo, si estaba uno en un barco y el barco se mueve sobre unas aguas calmas, por ejemplo un río, y adentro del barco uno hace algún experimento, no se va a dar cuenta que está en un barco que se mueve. Todos los que han tomado cursos de física están familiarizados con eso, ¿no? Entonces, las leyes de Galileo, correspondientes a observadores inerciales, dicen las cosas se van a seguir moviendo con una velocidad constante y en dirección constante, a menos que una fuerza externa intervenga. Entonces, por ejemplo, vemos acá alguien en el suelo suelta una piedra y sabe que cae hacia su pie. Alguien que está dentro de un cuarto cerrado que se mueve con una velocidad constante, tira una piedra. Para este señor la piedra describe una parábola, para este señor, sin embargo, la piedra cae directamente hacia su pie, exactamente igual que para lo que le pasó a este individuo.
por favor, si empiezo a decir cosas que se empiecen a alejar un poco de lo que se puede entender fácilmente, llámenme la atención y podemos tratar de explicarlo mejor. Bueno, entonces este era el estado de cosas, el estado de nuestro entendimiento del movimiento, basado en las leyes de Galileo, luego las leyes más específicas y precisas de Newton, hasta el siglo XIX. Y acá empiezan las cosas a complicarse. En finales del siglo XIX se entiende perfectamente que la luz es una onda electromagnética, cuyo comportamiento está descrito por las famosas ecuaciones de Maxwell, que todos seguramente, si han tomado cursos un poquito más avanzados de física, han encontrado. Lo importante de estas ecuaciones es que predicen cuál es el valor de la velocidad de la luz, y la predicción es 300.000 kilómetros por segundo, un número muy preciso que de hecho concuerda con las mediciones que se habían podido llevar a cabo en esa época. O sea, esta predicción parece correcta. Bueno, y esto desencadena un problema. ¿Por qué esto desencadena un problema? ¿No es bueno que la teoría prediga la velocidad? Bueno, vamos a ver que las respuestas son sí, no y sí. Es muy bueno que la teoría prediga correctamente cuál es la velocidad de la luz, cantidades medibles como la velocidad, pero velocidad con respecto a qué. Y ahí empieza el problema. Si esa cosa se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, ¿con respecto a qué? No era con respecto al emisor, eso estaba clarísimo, porque las estrellas, veíamos la luz llegar de igual manera, ya sea que la estrella se estuviera moviendo hacia nosotros o se estuviera alejando de nosotros. Por ejemplo, un par de estrellas binarias que están girando una alrededor de otra podían verse muy distorsionadas si la velocidad de la luz que venía de cada una de ellas fuera distinto. Entonces, obviamente, las ondas en general se mueven con cierta velocidad, pero esa velocidad es la velocidad de las ondas en el medio. Cuando nos dicen la velocidad del sonido en el aire son 1000 metros por segundo, esa es la velocidad de las ondas del sonido con respecto a ese medio en que se está moviendo. Si alguien mira a una onda de sonido desde otro punto de vista, alguien se sube en un cohete súper rápido, va a ver que la onda se propaga a una velocidad que es distinta, es una combinación entre la velocidad de propagación de la luz en el medio y la velocidad con la que su avión se mueve con respecto al medio. ¿Claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo está conmigo? Muy bien. Y entonces en esa época surgió la noción de que podía existir un medio, que era el medio con respecto al cual se movía la luz. Tan convencida estaba la gente que le pusieron incluso un nombre a este medio, se llamaba éter luminífero, y eso aclaraba las cosas. La luz se movía a 300.000 kilómetros por segundo con respecto al éter luminífero. Pero resulta que la Tierra debía estarse moviendo con respecto al éter luminífero, porque ciertamente la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, si cuando en la Tierra nos estuviéramos moviendo con respecto al éter luminífero, íbamos a ver distorsiones en la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz iba a ser una cuando la midiéramos moviéndonos en dirección del éter, y otra distinta debía ser cuando nos moviéramos en dirección opuesta al éter. Entonces se trató de ver esto, se trató de medir la velocidad de la luz, las variaciones de la velocidad de la luz, debidas a nuestra variación de movimiento, al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y el resultado sorprendente era cero. En otras palabras, todo indicaba que la Tierra no se movía con respecto al éter luminífero. Pero eso no puede ser, porque si en algún momento la Tierra no se está moviendo con respecto al éter luminífero, por ejemplo aquí en este momento, estaría en reposo o moviéndose de igual manera que el éter luminífero, en otro momento de su viaje alrededor del Sol tendría que estarse moviendo con alguna velocidad distinta del cero respecto al éter luminífero, y esto no se observaba. Entonces esta fue la crisis de los finales del siglo XIX, y eso fue, digamos, lo malo, el problema. Pero las crisis, como
pueden decir algunos proverbios chinos, son también los lugares donde hay oportunidades, y aquí vino la oportunidad que gracias a Einstein cambió nuestro punto de vista acerca de la naturaleza de manera sustancial, y esa es la relatividad especial. Ok, ¿qué son las ideas de la relatividad especial? Bueno, fíjense, lo primero que dice Einstein es, bueno, estas ecuaciones de Maxwell dicen que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y parece que fueran válidas en todo sistema inercial. Entonces vamos a suponer eso, que son realmente válidas estas ecuaciones y que por lo tanto la velocidad de la luz es siempre 300.000 kilómetros por segundo, no importa quién la está observando, no importa cómo se mueva el que la está observando, siempre que lo haga inercialmente. Eso nos lleva a que hay que vamos a tener que cambiar las nociones comunes y estándar de espacio y de tiempo. ¿Por qué? Porque es claro que si todos estamos de acuerdo de que yo me desplazo de aquí a acá 3 metros, y yo veo una cosa que se desplazó 5 metros para allá. A ver, aquí está Juan y ve que una cosa se desplazó 5 metros en 1 hora. Yo iba en mi auto y llegué hasta acá en 1 hora. Para mí la cosa ahora está a 3 metros y se desplazó, hizo ese desplazamiento en 1 hora. Para mí la cosa se movió a 3 metros por hora, mientras que para Juan se movió a 5 metros por hora. Bueno, todo el mundo conoce que si un objeto se mueve con la velocidad V1 para Juan y Juan se mueve con la velocidad V2 para Pedro, Pedro ve al objeto que se mueve con la velocidad V1 más V2, claro, vectorialmente, ahí lo puse simplemente de manera lineal. Y eso es una consecuencia inescapable de esas nociones de espacio y tiempo. Entonces hay que cambiarlas. Para poder ser consistentes con esta observación necesitamos cambiar las nociones de espacio y tiempo. Y esa disposición y esa capacidad de cambiar nociones tan básicas como las nociones de espacio y tiempo es lo que empieza a mostrarnos al Einstein que todos admiramos. Los cambios, déjenme no entrar en los detalles matemáticos de cómo son los cambios, pero es clarísimo que necesitamos cambiar estas nociones de espacio y tiempo. Los cambios implican contracciones de la longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien dice este objeto mide 1 metro, alguien que se está moviendo dice no, ese objeto no mide 1 metro. Alguien que se está moviendo con respecto a mí dice ese objeto mide 90 centímetros. Contracción de la longitud. Dilatación del tiempo. Eso quiere decir que si yo digo entre estos dos chasquidos pasaron 5 segundos, alguien que se está moviendo con respecto a mí dice no, pasaron una cantidad distinta de segundos. Relatividad de la simultaneidad. Eso quiere decir que si yo digo estos dos chasquidos ocurrieron al mismo tiempo, alguien que se está moviendo con respecto a mí dice no, este ocurrió primero y este ocurrió después. Todos esos cambios son necesarios y resultan de esa necesidad de cambiar nuestras nociones para adaptarnos a la realidad de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Entonces acá vemos una cosa realmente dramática, un cambio conceptual fundamental en nuestras nociones de espacio-tiempo. Y valga decirse, estos cambios tienen implicaciones filosóficas profundas. Un ejemplo es el siguiente. Había en algún momento nociones que algunas personas todavía mantienen, de que la realidad es lo que existe ahora. El pasado ya se fue, el futuro todavía no existe, lo que existe es el ahora. Pero el ahora con respecto a quién? Porque mi ahora, el conjunto de todos los eventos que son simultáneos con este chasquido que es mi ahora, para otra persona que está moviéndose con respecto a mí, el conjunto de esos eventos son distintos. Entonces, el ahora respecto a quién es el que sí existe. Obviamente eso no tiene sentido si dependiendo de mi estado de movimiento hay distintos ahoras, y entonces no puedo tomar una postura filosófica que dice lo que existe es el ahora. ¿Sí? Clarísimo. Entonces estos cambios en nociones físicas cambian realmente nuestra percepción de la realidad de una manera dramática. Entonces, en general,
En general, entonces, lo que vemos es que estas nuevas nociones de espacio y tiempo nos van a hacer que se mezclen las coordenadas espaciotemporales de los eventos al ser vistos por distintos observadores. De una manera muy similar a cómo cambia mi percepción de las nociones de alto, ancho y profundo dependiendo de mi orientación. Yo puedo pararme así y digo, esta es la dirección profundo, esto es el alto y esto es el ancho. Pero ustedes que están viendo las cosas desde otro lado van a pensar que el ancho que mi ancho es su profundo y viceversa. Se mezclaron las nociones de las tres direcciones espaciales y lo que nos muestra la relatividad es que hay que mezclar también el tiempo cuando hay movimiento involucrado. Dramático, ¿verdad? ¿Todo el mundo está conmigo? ¿Alguna pregunta? Ok, porque esto se va a poner más bueno, entonces vamos a ver cómo esto cambia nuestras nociones del espacio-tiempo y empecemos otra vez por Newton. Según Newton, dado un evento es, este chasquido es un evento, existe el conjunto de todas las cosas que ocurren en otro lugar, pero al mismo tiempo. Eso es lo que llamaríamos presente en otro lugar. Existe el futuro, que son todos los puntos a los cuales yo podría, en principio, llegar partiendo de este punto, subiéndome en un auto apropiado, o en un cohete, o en un avión. Podría llegar a cualquier otro evento, en cualquier otro tiempo en el futuro. Y existe el pasado, que son los eventos de los cuales pude haber llegado a este evento. Pude llegar aquí a hacer un chasquido, porque me tomé un taxi esta mañana y llegué hasta acá y hice este chasquido. Bueno, esta es la noción de espacio-tiempo según Newton, y es la noción con que digo, operamos todos los días. La estructura del espacio-tiempo según Einstein es distinta. La estructura del espacio-tiempo según la relatividad especial, aquella teoría que hace compatible lo que sabemos acerca del comportamiento del movimiento de la luz, nos hace cambiar estas nociones, y entonces las cosas son así. Dado un evento, existen los eventos en el futuro, que son aquellos a los cuales puedo llegar en principio si me subo en un auto suficientemente rápido. Están los rayos de luz que se emitieron desde este punto y a los cuales nunca puedo alcanzar y nunca puedo cruzar. Están toda una serie de eventos, una región ahora tridimensional, exactamente igual, con las mismas dimensiones cuatridimensional, exactamente con la misma forma que los eventos futuros, ¿verdad? Los eventos futuros es un conjunto de eventos cuatridimensionales. Los tengo que caracterizar por 4 cosas. Si uno hace una cita para mañana, dice, tiene que dar 4 números. En la calle Abraham Lincoln, intersección la 27 de febrero, en el 7º piso a las 5 de la tarde. 4 números para la cita, ¿verdad? Eso es el futuro. Existe entonces esta otra región, que es el otro lugar, que también es cuatridimensional, hecha por eventos que algún observador en este lugar podría ver como simultáneos con este punto. Otra vez, dado este evento, ¿cuáles son los eventos simultáneos? Depende de cómo él se esté moviendo. Entonces, cambiando la manera de moverse, puede ver a este simultáneo, a este simultáneo, a este simultáneo. Ese es el otro lugar. Y tenemos un pasado, que es el conjunto de eventos de los cuales pude haber llegado de aquí a acá, viajando a una velocidad menor que la luz. Entonces, esto es un cambio dramático de nuestra noción de la estructura del espacio-tiempo. A este conjunto se le llama el cono de luz futuro de este evento. Son todos los eventos a los cuales yo puedo llegar puedo en principio llegar a percibir enfrente mío, partiendo del evento del evento original. ¿Cómo es que esto es compatible con Newton? ¿Cómo es posible que durante tantos años, durante tantos milenios, estuviéramos tan equivocados acerca de la noción de la estructura del espacio-tiempo? Bueno, resulta que la velocidad de la luz es muy grande.
Entonces, cuando uno pone ese hecho acá, si uno añade el hecho de que esa velocidad es muy grande y en vez de poner coordenadas reescaladas, digamos, que usé en el gráfico anterior, pone cosas un poco más realistas, resulta que el cono de luz se ve así. Y claro, otra vez, el futuro, el pasado y esta región, que cuando uno toma en cuenta que la velocidad de la luz es muy grande, hace que estas dos líneas coincidan y entonces parecen convertirse en una sola línea, que es la noción newtoniana, la noción pre-einsteiniana de la estructura del espacio-tiempo. Bueno, y en la relatividad especial, el espacio-tiempo tiene asociado con cada evento del espacio-tiempo su cono de luz apropiado. Y estos conos están en cierta manera todos ordenados de esta manera, todos paralelos. Preguntas por el momento. Ok, se va a poner. Bueno, pero fíjense que toda esta historia que yo les conté empezaba diciendo, bueno, hay unos sistemas inerciales. En esos sistemas inerciales las cosas se ven las cosas se ven de la manera que estuvimos describiendo. Pero ¿qué son exactamente estos sistemas inerciales? Bueno, uno podría decir los sistemas inerciales, para Newton, por ejemplo, los sistemas inerciales eran los sistemas que estaban en reposo o movimiento con velocidad constante con respecto a las estrellas fijas. Eso no es una postura aceptable hoy en día porque sabemos que no hay nada como estrellas fijas. Entonces, ¿cuáles son los sistemas inerciales? Bueno, uno puede decir son los sistemas en que es válida la ley de inercia. La ley de inercia es la ley que nos dice un objeto va a moverse con velocidad constante a menos que alguien le aplique una fuerza. Claramente eso no va a ser cierto, no me va a parecer a mí que es cierto. Si yo suelto, estamos flotando en el espacio, suelto una pelotita, la pelotita está haciendo así, pero yo me empiezo a mover así, veo que la pelotita da todo tipo de vueltas alrededor mío, se mueve de una manera muy complicada. Cuando estoy haciendo esto no soy inercial, cuando estoy haciendo esto sí soy inercial. Bueno, entonces, otra vez, la ley dice que los objetos son libres de fuerzas externas, se mueven en línea recta con velocidad constante. Y como acabo de mostrar, eso no puede ser válido para todo el mundo. No puede ser entonces una ley, porque no es válido para todo el mundo. Y entonces uno podría decir, bueno, esto más bien parece ser una definición y no una ley. En otras palabras, si yo suelto una pelotita, la veo moverse con velocidad constante, digo, entonces estoy en un sistema inercial y por eso la pelotita se mueve con velocidad constante. Eso parece haber definido la noción de ese sistema inercial. Realmente uno se da cuenta que esto no es así, si hace las cosas con más cuidado. Dice, efectivamente, voy a agarrar una pelotita, la suelto, estoy flotando en el espacio, suelto la pelotita, ajusto mi movimiento para que la pelotita se vea moviéndose con velocidad constante y digo, ahora estoy en un sistema inercial. La ley de inercia lo que nos dice es, cuando sueltes cualquier otra pelotita, si no le aplicas ninguna fuerza, esa también se va a mover con velocidad constante. Entonces le usé la primera pelotita para definir sistema inercial, la segunda pelotita y todas las demás para hablar de la ley de inercia. Bueno, en todo caso, esta es la resolución al problema. Pero fíjense que para poder decir esto, bueno, en realidad hay que hacerlo dije, soltamos una pelotita, en realidad hay que hacer con dos pelotitas. Pero noten que lo primero que tuve que hacer es decir, tengo una pelotita sobre la que no actúan fuerzas. Esa es una pelotita libre y ahora si la suelto se va a mover, me va a ayudar a definir el sistema inercial. Para eso tengo que asegurarme que no haya fuerzas. ¿Y cómo me aseguro que no hay fuerzas actuando sobre ella? Bueno, lo primero que aseguro es que nada la esté tocando. Lo segundo que hago es me aseguro que no tenga carga eléctrica o esté magnetizada.
Lo tercero, tendría que asegurarme que no haya gravitación. Entonces, agarro una pelotita, me aseguro que nada le está tocando, me aseguro que no tenga carga eléctrica, me aseguro que no tenga polarización magnética, me olvido de la gravitación y digo, no hay fuerza sobre esta partícula. Y entonces ahora esta partícula la dejo moverse, ajusto mi movimiento a cómo se está moviendo la partícula y digo, estoy en un sistema inercial. Ya encontré mi sistema inercial y ahí empiezo a hacer física. Digo, ¿acaso van a ser válidas la ley de Newton? Aquí va a ser válida la ley de que cualquier otro objeto se va a mover con velocidad constante. Pero fíjense que tuve que decir que no había gravitación. Entonces, esto parece resolver el problema salvo por la gravitación. La gravitación daña todo porque no hay manera de evitar que la gravitación afecte a una partícula. Entonces, todo este esquema se nos cae una vez que notamos que la gravitación afecta a todo. Ciertamente no podemos irnos a un lugar donde no haya gravitación. En el sistema solar en particular hay gravitación. El Sol está afectando gravitacionalmente en esta región del espacio. No hay nada que hacer. ¿Cómo podemos hacer física? Parece que la gravitación hace que la noción de sistema inercial sea irrelevante, porque nunca puedo realizarla en el sentido de tener una partícula sobre la que no actúan fuerzas. No tengo partículas sobre las que no actúan fuerzas, no sé construir sistemas inerciales, no sé hacer física. Bueno, y acá viene Einstein otra vez. Y nos ayuda a solucionar el problema. Porque Einstein se da cuenta que si bien la gravitación afecta a todo de una manera muy particular. Bueno, esto no es Einstein el primero que se da cuenta. Ciertamente esto se sabía. Pero no se entendía el significado profundo que esto tiene. La gravitación afecta a todos los objetos de una manera particular. La fuerza de la gravitación es ya proporcional a la masa del objeto y eso hace que todos los objetos bajo la gravitación se muevan con la misma aceleración. Entonces, eso hace esta universalidad con que la gravitación afecta al movimiento de los objetos, hace que si yo agarro un objeto y me dejo caer junto con él, aparentemente la gravitación se ha desaparecido. En otras palabras, yo suelto este objeto, agarro una pelotita, otra vez. Ahora, voy a olvidarme que hay gravitación, aunque sí hay gravitación. Me olvido de la gravitación, suelto la pelotita. Me ajusto otra vez a moverme de tal manera que la pelotita se vea inercial. ¿Cómo se mueve una pelotita que para mí sería inercial? Bueno, se debe quedar quieta frente a mí si la solté quieta. Para que se quede quieta frente a mí, yo tengo que bajar. Me dejo caer bajo la gravitación, entonces yo agarro la pelotita, un poco alto, no voy a saltar. Yo agarro la pelotita, la suelto, la dejo caer, sigo las instrucciones de anteriores, me dejo caer con la pelotita y la pelotita cae frente a mí, se queda en reposo. Ese es ahora un sistema inercial según Einstein. Acá viene la gran revolución, la segunda gran revolución de nuestra concepción del espacio-tiempo. Ese es el sistema inercial. No hay otro. No hay más que esos sistemas inerciales. Son los sistemas que ocurren cuando yo me dejo caer libremente. De hecho, acá podemos ver una realización experimental de esta noción de Einstein. Este es un señor en la estación espacial, soltó un par de naranjas enfrente suya y realmente es una película, pero yo no sé subir películas. El señor deja esas naranjas, las pone ahí y las naranjas quedan flotando. El señor está en un sistema perfectamente inercial. ¿Pero qué está haciendo el señor? Sí, todos estamos de acuerdo que el señor está en un sistema perfectamente inercial. Soltó las pelotitas en el aire y ellas se quedaron ahí quietas donde él las puso. El señor en realidad está cayendo hacia la Tierra. Está cayendo hacia la Tierra porque está en órbita. Y estar en órbita no es nada más que estar cayendo de una forma apropiada, de tal manera que cuando estamos cayendo
la Tierra se está curvando debajo de nosotros y nosotros seguimos cayendo, ¿verdad? Entonces estar en órbita es estar cayendo, y estar cayendo produce sistemas inerciales. Entonces acá vemos un sistema inercial totalmente adecuado. Entonces esta es la idea que Einstein eleva a postulado fundamental de su ley de gravitación, de su entendimiento de la gravitación. Esta es la noción fundamental de la teoría de la relatividad general. Los sistemas inerciales son los sistemas en caída libre. Y en esos sistemas, la gravitación ha desaparecido. Pero ojo, la gravitación ha desaparecido en ese sistema inercial, pero ha desaparecido únicamente si yo considero un sistema inercial relativamente chiquito. Si yo considero un sistema inercial muy grande, trato de construir un sistema muy grande, esta partícula, esta pelotita, está cayendo en caída libre, pero quiere caer hacia acá. Esta está cayendo en caída libre y está cayendo, quiere caer hacia acá. Entre ellas dos se van a acelerar, y eso quiere decir que ya no se mueven inercialmente. Entonces el sistema inercial solo funciona si yo lo hago pequeño, realmente infinitesimalmente pequeño. ¿Sí? A ver, sé que esto está muy difícil, son nociones extremadamente contraintuitivas, entonces necesito que me pregunten para saber cómo vamos. ¿Alguna pregunta? Pero por favor. No hay componente horizontal. ¿Perdón? No hay componente horizontal prácticamente cuando se acercan mucho la... Cuando se acercan mucho, las dos están cayendo para más o menos, y la componente horizontal tiende a cero cuando yo me acerco mucho, efectivamente, esa es la noción. Entonces, esto nos dice que los dos sistemas inerciales de Newton, primero que todo son sistemas en caída libre, pero segundo, solo valen a nivel local. Y esta es la tercera gran revolución del pensamiento. Fíjense cómo observaciones realmente muy sencillas tienen implicaciones realmente notables. Yo estuve preguntando sobre este ejemplo. Parece que en Santo Domingo no tienen algo similar. En México tenemos un objeto que se llama una guía Roji. Una guía Roji es un librito con muchas páginas, donde en cada página está descrito, hay un plano de un pedacito de la ciudad. Entonces el ejemplo que yo les quiero mostrar es el siguiente. Imagínense que yo tengo... A ver, déjenme antes de que todo decirles por qué estoy interesado en hablar de este asunto. Entonces, un sistema inercial donde ya entendimos la noción del espacio-tiempo, esa noción con esos conos de luz que hablamos, dijimos que es algo extremadamente local. Si yo quiero tratar de construir una noción global del espacio-tiempo, tengo que empezar a pegar sistemas inerciales locales. El sistema inercial me da una especie de mapa del espacio-tiempo, pero como vimos, únicamente a nivel local. Para construir el espacio-tiempo global, necesito pegarlos. Eso es como pegar las hojas de este mapa que se llama la guía Roji, en México, y otras ciudades grandes tienen sus otras guías. Imagínense, yo agarro ese librito, corto las páginas y empiezo a pegarlas. Después de un rato voy a tener un enorme mapa de la Ciudad de México. Si lo quiero tratar de extender, puedo llegar hasta Guadalajara o hasta algún otro lugar, pero eventualmente, cuando yo quiera hacerlo extremadamente grande este mapa, voy a encontrarme con que las páginas no encajan unas con las otras. No encajan unas con las otras porque en realidad estoy tratando de describir la superficie de la Tierra, que es redonda, en base a mapas que son planitos pequeños. Entonces, al tratar de describir ese objeto global que es curvo, que es la Tierra, la superficie bidimensional de la Tierra, con mapas planos, empiezo a encontrar desencajes. ¿Correcto? Bueno, eso mismo va a pasar cuando yo trate de hacer un mapa global del espacio-tiempo, pegando
mapas locales del espacio-tiempo, que son esos sistemas inerciales con esos conos de luz. La gravedad va a ser, la gravedad, como vimos en la página anterior, hace que los sistemas inerciales no encajen unos con otros. Hay un pequeño desencaje de un sistema inercial con el de al lado. Y eso refleja el hecho de que este ente global que estamos tratando de describir es curvo. Es curvo en una noción cuatridimensional de la curvatura. De la misma manera que es curva la superficie bidimensional de la Tierra, y que yo detecto por el hecho de que al pegar los mapas hay un desencaje. Acá tenemos un desencaje de estos mapas locales del espacio-tiempo, produciendo un espacio-tiempo que es global, que globalmente es curvo. Dramático. Como vimos entonces el desencaje, ese desencaje está causado por la gravitación. ¿Por qué este objeto? ¿Por qué este objeto? ¿Por qué este objeto quiere caer libremente en una dirección distinta a la de esta? Porque acá está la Tierra produciendo gravitación. La gravitación es una medida de la curvatura del espacio-tiempo. La gravitación no es una fuerza, sino es la geometría del espacio-tiempo. ¿Ok? Esa es la gran lección de la relatividad general. Vivimos en un universo que es un ente que, si lo queremos describir de manera geométrica, hay que describirlo como un objeto curvo, un objeto cuatridimensional curvo. En ese universo, en que en cada lugar puedo poner un sistema inercial, en cada lugar va a ser válida la ley de inercia a nivel local, en cada lugar las partículas se van a mover con velocidad constante y rectilíneamente. Pero cuando yo concatene o ponga juntos varios sistemas inerciales, las partículas se van a mover en una cosa que va a verse curva, pero que en realidad no es más que la línea más recta posible en esa geometría. Esa línea se llama la geodésica. La descripción técnica de esa línea es la geodésica. Es la línea más recta posible en una geometría curva. Los objetos, de acuerdo a la relatividad general, se mueven de tal manera que coincida su movimiento local con las leyes de la relatividad especial, porque localmente lo que tengo son sistemas inerciales donde es válida la relatividad especial, pero globalmente las líneas de movimiento son estas curvas. Entonces, la visión que nos da Einstein del universo es un universo curvo, donde esa curvatura es causada o es un reflejo de la gravitación, y los objetos se mueven en ese universo de la manera, si no están afectados por otras fuerzas, se mueven de la manera más recta posible, es decir, a través de geodésicas. Por supuesto, también sabemos que la gravitación está causada por objetos masivos. La masa de la Tierra es lo que causa la gravitación sobre estos objetos que estaban cayendo. Entonces, necesitamos una ley que nos diga cómo es que la materia curva el espacio-tiempo. Y esas se llaman las ecuaciones de Einstein. Obviamente no las vamos a discutir acá. Obviamente son cosas que requieren un poco de matemáticas un poquito más complejas de las que uno generalmente aprende incluso a nivel de licenciatura. Solo se las voy a escribir por si alguna vez se la encuentran en su camino. De pronto cuando ven esta graciosa película Big Bang Theory en el tablero de, ¿cómo se llama? De Sheldon, se pueden encontrar con las ecuaciones de Einstein. Bueno, ¿qué es lo que dicen las ecuaciones de Einstein? Este lado nos da una descripción de esa curvatura del espacio-tiempo, este lado nos da una descripción del contenido energético de la materia. Y eso es lo que, y esa teoría, junto con la teoría que nos dice cómo se mueve la materia, es la relatividad general. Entonces,
es un cambio dramático de nuestra visión de la realidad, de nuestra noción del espacio-tiempo en que vivimos, del universo en que vivimos, y tiene muchísimas consecuencias, muchas de ellas dramáticas, muchas de ellas observables. La primera es que, ¿se acuerdan cuando dijimos que teníamos unos conos de luz asociados con cada evento? Y en ese cono de luz nos describía, digamos, la estructura del espacio-tiempo alrededor de ese evento, en ese evento. Bueno, y que estaban todos alineados cuando realmente tenía un mapa donde no había desencaje, no había curvatura. Cuando hay curvatura se desencajan estos, y los conos de luz se desalinean. Y una vez que tengo la posibilidad de tener conos de luz desalineados, tengo posibilidad de que se desalineen de una manera, por ejemplo, como lo que vemos acá, esquemáticamente, obviamente. Esta es una situación que se va a dar cuando haya algo aquí que causa mucha gravitación. Y si ustedes se dan cuenta, los conos de luz me dicen, cuando estoy en este evento, hacia dónde me puedo mover. ¿Cuál es mi posible futuro? Mis posibles futuros son todos los eventos acá. Entonces de acá tengo que moverme acá. Pero una vez que estoy acá, solo puedo moverme para acá. Nunca voy a poder cruzar esta. Eso es lo que conocemos como un agujero negro. Una región del espacio que, por la curvatura del espacio-tiempo, no nos permite alejarnos de él. Nos permite, esta teoría nos permite hablar del universo como todo, de la geometría total del universo. Y, en particular, presenta posibilidades completamente insospechadas antes de esto. Por ejemplo, y pregúntenme al final si a alguien le interesa, porque no lo voy a escribir en este momento, la posibilidad de que el universo fuera finito pero ilimitado. Finito quiere decir que su volumen fuera finito, ilimitado quiere decir que no hay fronteras, que no tiene límites, que no tiene donde se acabó el universo. Obviamente, antes de esto, cuando uno pensaba que el universo pudiera ser limitado, decía, bueno, cuando llego a la frontera, ahí me encuentro con quién sabe qué. Pero bueno, en fin, un lugar donde está el letrero dice, fin, ya no sigue, realidad, fin de la realidad, prohibido seguir. Bueno, esta es una posibilidad, no digo que sea realizada, pero es una posibilidad que abre la relatividad general acerca del universo. Esta teoría ha sido comprobada experimentalmente en muchas ocasiones. Una de las primeras test es el hecho de ver la luz curvarse. Esto lo vemos, se puede predecir, la luz curvarse por la presencia de un objeto masivo, por ejemplo el Sol. En el caso del Sol es complicado verlo. A nivel cosmológico, lo vemos todo el tiempo. La gente que hace observaciones cosmológicas ve cosas como estas. Esto es una estrella y no 4 estrellas alrededor, sino una estrella detrás. Estas 4 estrellas que están acá son la misma estrella. Son la misma estrella. Está detrás de la otra estrella y la vemos por 4 rayos de luz, 4 haces de rayos de luz que se curvan y se enfocan en nuestros ojos. Esa es una foto. Esta es otra foto tomada en una región donde hay un cúmulo de galaxias y lo que vemos acá son otras galaxias que están detrás que no tienen esta forma rara. No tienen esta forma rara. Son galaxias comunes y corrientes. Están deformadas porque estamos viendo la luz pasar a través de una región extremadamente curva del espacio-tiempo y por lo tanto curvándose de una manera extraña. Entonces, esas son 2 estrellas. Estas son 2 estrellas. Una cercana que actúa como lente gravitacional y una lejana que está detrás. Entonces hay un punto en el que la luz viajó de allá para acá, en el que una de las dos se vio como que estaba atrás. La luz estaba atrás y la luz se curvó, así. Sí, pero la luz se rompía por llegar de allá a acá. Sí, claro. Entonces tiene que haber una estrella que todavía falta el tiempo en que la luz llegue de allá para acá
Hay estrellas que existen en el universo, estamos convencidos. No te puedo decir que sí hay porque no lo hemos visto, cuya luz nunca, no ha llegado hasta nosotros. Cuando llegue, bueno, cuando llegue empieza a llegar la luz, vamos a empezar a ver la luz de esa estrella. Bueno, dependiendo. ¿Qué quiere decir se va a ver? Tú no ves la trayectoria, tú lo único que ves es la luz que llegó a tus ojos, tú lo único que ves es la foto. Bueno, lo que vas a ver es la foto, y si llegas por un solo camino, de pronto no te das cuenta que se curvó. Pero cuando te llega así de varios caminos, claramente se curvó. Cuando hablamos de las leyes son diferentes en la Tierra y en el espacio. Cuando hablamos de... No. Eso era Aristóteles. Aristóteles pensaba, hay unas leyes en la Tierra y otras leyes en el espacio. Galileo nos dice, no señores, fíjense que son las mismas leyes. Newton nos muestra que son las mismas leyes. Nos muestra cómo la Luna está regida por la misma ley que la manzana que dejó caer. Son las mismas leyes. Si fueran muy distintas las leyes del espacio, de la Tierra, no podríamos haber ido a Marte y esperar que las cosas funcionen allá. Entonces, con respecto a la vista que tenemos hacia la estrella, que lanza diferentes rayos y la podemos ver de esa forma, Sí. ¿depende de la zona en la que nosotros nos coloquemos o...? Claro. Fíjate, esta es una estrella a la que estamos viendo cuando el Sol no está cerca de su trayectoria. La gravitación no lo afecta, o lo afecta muy poquito. Entonces el espacio-tiempo no está curvado y la luz de la estrella nos llega así. Cuando el Sol, ahora traigo el Sol, lo pongo acá cerca de la estrella. Si lo pudiera hacer, obviamente eso no es lo que hago, pero miro otra estrella, que el Sol esté acá. Y entonces la luz de la estrella se mueve así. Como yo veo la luz llegar de acá, digo, extrapolo y me la veo acá. Ahí es donde la veo, acá es donde está. ¿Sí? Por eso, lo que sí podemos detectar con la lente gravitatoria, que se ve ahí la presencia, aunque no de manera directa del agujero negro, pero sí la presencia de ese agujero negro. Claro, es una de las cosas que puede causar una curvatura como esta, es un agujero negro. No necesita ser un agujero negro. Cualquier objeto curva el espacio-tiempo y cualquier objeto hace que la luz se desvíe. Mientras más masivo sea el objeto, más lo va a curvar. Ustedes que están ahí sentados están curvando la luz que pasa cerca de ustedes, solo que la están curvando tan poquito que no lo podemos detectar. Para que el efecto sea suficientemente grande que lo podamos detectar con las precisiones que hoy manejamos, necesita ser una masa importante. Sí. Por eso es que se crean las sombras. Las Sombras. Las sombras se crean cuando hay algo que no deja que pase luz, ¿verdad? A ver, esta sombra, esa luz que venía de allá, viene mi mano y evita que pase la luz. Pero eso no tiene nada que ver con la gravedad. Eso tiene que ver con que hay átomos aquí que absorben la luz del proyector. Absolutamente otro asunto. Pero una pregunta, o sea, las masas masivas provocan eso. Por ejemplo, la Tierra nos atrae, Sí. pero nosotros tenemos masa. Entonces, ¿la luz también tiene masa? La luz no tiene masa. ¿Y cómo entonces se... Porque ahora fíjate que la nueva noción de espacio-tiempo es que la gravedad no funciona como lo pensábamos antes. No es una fuerza como lo pensaba Newton, según la cual un objeto con masa atrae otro objeto con masa. Lo que la gravedad hace ahora, según Einstein, es, tú tienes un objeto con masa, ese objeto curva el espacio-tiempo, y en ese espacio-tiempo los objetos se mueven en la línea más recta posible. La línea más recta posible en ese espacio-tiempo ya no es recta, y por eso los objetos se desvían, o se atraen. Y eso afecta, no depende de que el objeto ese tenga masa. Entonces, por ejemplo, la luz también se afecta. Una pregunta, si la luz entonces se curva cuando está sometida, o sea, cuando pasa, por ejemplo, por el sol, ¿eso no afectaría su velocidad? Y habíamos quedado de la cosa.
Otra vez, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, se mueve en línea recta en un sistema inercial. El sistema inercial es válido únicamente a nivel local. Cuando los pones juntos, se curvan. Entonces, en ese caso, no podríamos tomar ya la velocidad de la luz como un sistema de medidas, sino que tenemos que solo validarlo en el sistema inercial. Bueno, tengo que definir cómo voy a hacer qué medidas estoy tratando de hacer. Tengo que tener mucho cuidado en relatividad general para hablar de qué estoy midiendo, porque medir es hacer comparaciones y qué voy a comparar con qué, bajo qué condiciones. Entonces eso es la pregunta en general es complicada y depende de la situación particular que tú quieras hacer. Entonces una cosa va a ser medir el tamaño de una manzana en el laboratorio y otra cosa va a ser decir, voy a medir el tamaño de una sombra producida por un efecto gravitacional en el espacio, en ese espacio curvo. Van a requerir dos técnicas diferentes, incluso dos nociones diferentes de lo que estoy haciendo, ¿ok? Hipotéticamente, yo me estuviera moviendo a la misma velocidad que la luz, o sea, con el... No, hipotéticamente no. Esa hipótesis no te la voy a permitir porque la primera... No. A ver. Hay cosas, las teorías te dicen que hay ciertas cosas que no tienen sentido. La teoría de la relatividad te dice un objeto, un sistema inercial que se mueve a la velocidad de la luz no tiene sentido. Entonces, no te puedo dar una respuesta a la pregunta que vas a hacer si la hipótesis que me das viola las leyes fundamentales de la teoría de la que estoy hablando. El punto de vista de la luz es el punto de vista de alguien que se mueve como la velocidad de la luz. Pero digo, desde el punto de vista de la luz, cuando se pasa un objeto así, ella nota que se está curvando o según ese punto de vista ella sigue derecho. Bueno, otra vez. Mi respuesta más fácil es ella notaría. Vamos a hacerlo, déjame bajarme un poquito. No voy a ir a la velocidad de la luz, voy a ir a la velocidad de un neutrino. Un neutrino es una partícula con masa, pero muy pequeña y se mueve a una velocidad muy rápida, muy cercana a la luz. Ese objeto no nota que se está moviendo, no nota que se está curvando. De igual manera que como yo cuando estoy flotando cuando el señor está flotando en la estación espacial, él no nota nada. Él está siendo afectado por la curvatura del espacio-tiempo causada por la Tierra. La Tierra está deformando el espacio-tiempo. Sus líneas rectas son estas órbitas. Esas son sus líneas rectas. Para él, allá adentro no está pasando nada raro. Él está en un sistema inercial. Para cualquiera, y eso es independiente de a qué velocidad se esté moviendo. Perdón, para el lado. Ok, déjenme seguir un poquito y luego contemplamos todas las preguntas que quieran, pero déjenme que ya estamos muy cerquita. Bueno, otra cosa importante, otra predicción importante es la precesión de las órbitas de planetas. Las órbitas de los planetas, según Newton, deben ser así. Las órbitas de los planetas, según Einstein, son así. Para Mercurio y Marte se han medido con extremada precisión para Mercurio y Venus se ha medido con extremada precisión esto, y este cambio esto se llama la precesión del perihelio. Precesión porque el perihelio es este punto de acá, y precesión porque este punto se está moviendo. Esa precisión tiene una velocidad de precesión, la predice la teoría de la relatividad, y el resultado es exactamente el predicho con la precisión medida, exactamente el predicho por la teoría. La teoría predice que un objeto que se mueve de una manera suficientemente complicada emite ondas gravitacionales, y estas ondas gravitacionales se pueden llevar energía del objeto. En este caso, se trata de dos estrellas de neutrones girando una alrededor de la otra, que emiten ondas gravitacionales, y eso hace que la órbita se vaya achicando y haciendo más rápida. Se puede hacer el cálculo preciso para cuánto debe ser ese cambio de la órbita, cómo debe acelerarse la velocidad de revolución. Esto se empezó a medir en 1976, algo así.
Y esa línea curva es la predicción de la relatividad general y estos puntos son las medidas. Precisamente la predicción de la teoría. Y no sé si lo han escuchado en las noticias, tal vez una de las cosas más espectaculares de los últimos 100 años. 100 años cumplimos el año pasado desde que Einstein postuló la teoría. 100 años después, un par de detectores de ondas gravitacionales localizados en distintos estados de Estados Unidos, en el estado de Luisiana y en el estado de Washington, observaron hace unos meses por primera vez las ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales emitidas por dos agujeros negros que estaban girando uno alrededor del otro y se colisionaron formando un solo agujero negro. Entonces, esta detección que ocurrió de hecho en septiembre del año pasado y se reportó recién hace un par de meses, la vemos acá, la detección en la detección de estas ondas gravitacionales. Esa detección es la medida de cómo se acorta la distancia entre dos espejos colgantes en el fondo de estos detectores. Estos detectores son tubos de 4 kilómetros de largo y hay unos espejos colgando en cada lado y se mide la interferencia de la luz. Déjenme entrar en todos los detalles. La interferencia de la luz que va para un lado y para el otro. En una dirección la onda gravitacional contrae las longitudes, en la otra dirección las expande. Medimos esa diferencia de longitudes, se cambian las diferencias de longitudes, y eso es lo que se reporta aquí como una onda gravitacional. Por supuesto que el efecto es tan chiquito que cuando se cae un árbol cerca de uno de estos detectores, los detectores detectan cosas enormes. Entonces era gravísimo cómo detectar el asunto. La manera que se soluciona ese problema es buscando coincidencias. Entonces tienen dos detectores a 4.000 kilómetros aproximadamente uno del otro, y solo nos interesan los casos en que los dos detectores vean lo mismo, dentro de una fracción de segundo. Esta es la detección en uno de ellos y esta es la detección en el otro. Y esta línea, perdón, ¿cuál es la línea? Bueno, no me acuerdo cuál es. Y creo que es esta que está acá abajo, es el modelo teórico de qué es lo que esperamos ver cuando se choquen estos dos agujeros negros. Vemos una coincidencia, primero, una coincidencia perfecta entre las dos señales y una coincidencia con la expectativa teórica. Lo que acabamos de ver ahí es la detección de esas ondas gravitacionales emitidas por la colisión de dos hoyos negros en un lugar relativamente cercano dentro de nuestra galaxia. Según el patrón al que para identificar qué es lo que estaba pasando, esto se comparaban con miles de patrones de simulaciones numéricas que analizan este proceso. Según las simulaciones numéricas, los agujeros negros que se chocaron tenían algo así como 27 y 36 masas solares. Emitieron ondas gravitacionales llevándose alrededor de 3 masas solares en ondas gravitacionales. Y la observación es entonces una comprobación tanto de la existencia de ondas gravitacionales como de la existencia de agujeros negros que colisionan. Un éxito rotundo para la relatividad general y una confirmación una confirmación en el sentido popperiano de la teoría, en el sentido de que la teoría le tenemos más y más confianza a medida que va haciendo predicciones más y más acertadas. Entonces, esta es la visión básica de qué es la teoría, de cuáles son los logros y de cómo cambia nuestra concepción de la realidad en que vivimos, del universo en que vivimos, del espacio-tiempo en que vivimos. Muchas gracias.
pregunto yo si esos no serían unos candidatos a premio Nobel. Ciertamente candidatos a premio Nobel. Indudable, si no se los dan este año, se los dan el año que viene. Sí. Entonces de ahí podemos deducir que para detectar las ondas gravitacionales tienen que darse eventos de una magnitud muy grande. No solamente colisión de agujeros negros, sino un terremoto de alta magnitud, o sea, eventos que sean muy intensos. Bueno, la respuesta es un poco técnica, en el sentido de que todo objeto que se mueva de una manera suficientemente complicada, estrictamente hablando, que tenga un cambio en su cuadripolo, de masa, emite ondas gravitacionales. Entonces, cuando yo camino, emito ondas gravitacionales. Por supuesto que son tan chiquitas que con la precisión que podemos detectar, no las vamos a poder detectar. Estas ondas gravitacionales, que vienen de un evento realmente dramático, pero muy lejano, corresponden al movimiento de unos espejos en una fracción del tamaño de un átomo. Ese cambio de longitud que vemos acá corresponde a un acortamiento de una distancia de 4 kilómetros correspondiente a una fracción del tamaño de un átomo, de una fracción de un ángstrom. Entonces, es extremadamente pequeño, extremadamente difícil de detectar. Pero si tuviéramos mejores máquinas, podríamos detectar mejores eventos menos dramáticos y más lejanos. Un evento que puede producir probablemente un choque de la Luna la Luna de Marte, con una Luna de Marte que se caiga sobre Marte, produciría una emisión de ondas gravitacionales probablemente más fuerte que esta, y digo, no lo he calculado, pero estoy haciendo así una estimación, y la podríamos detectar con esto. Lo que pasa es que no esperamos en un futuro cercano que se caiga una luna sobre Marte. ¿Sí? Una vez Júpiter cayó... Sí, un cometa. Un cometa. Sí. Me parece que le hizo un hoyo de que 3 veces el tamaño de la Tierra. Sí, es Ese verdad. no fue un evento suficientemente... La respuesta correcta es que no sé. Pero te voy a decir una cosa. Lo que sí sé es que estos aparatos, eso ocurrió hace como 7 años, algo por el estilo. Estos aparatos ya estaban, por lo menos las versiones más viejas que no eran tan precisas, ya estaban en operación y no reportan haber visto nada. Entonces debe ser que no es un evento suficientemente violento. Júpiter es un planeta, básicamente una bola enorme de gas. Entonces, a pesar de que esta cosa cayó allí, probablemente el evento no fue demasiado violento desde el punto de vista de disturbio de masas enormes. ¿Okay? Pero la respuesta es no sé. Perdón, déjame darle la voz a alguien que no le da. Señora. Esta colisión de los hoyos negros, esto, en este tema del tiempo, esto ocurrió, lo vemos ahora, o lo vieron los científicos ahora, pero eso probablemente ocurrió entonces hace mucho rato. Sí, correcto. Hace mucho rato, desde el punto de vista de una noción de tiempo que corresponde a expandir nuestra noción de ahora hacia el resto del espacio-tiempo de una manera trivial. Pero, estoy aclarando, pero sí, el evento ocurrió hace cientos de miles de años, correspondientes a distancias de cientos de miles de años luz al que está el sobre el medio. Sí, correcto. A ver, a ti creo que no te he ayudado. Cuando nosotros variamos la acción del principio, tenemos la ecuación del campo de eje. Entonces, pero en la acción nosotros podemos agregar una constante y se obtiene... La constante cosmológica. Correcto. Entonces, ¿qué papel juega esa constante en la gravedad por el nivel cuántico? Bueno, una pregunta extremadamente técnica. De hecho, a nivel cuántico se piensa que las fluctuaciones del vacío cuántico deben contribuir a un tensor de energía momentum, que de hecho
si uno piensa que las fluctuaciones a nivel cuántico son invariantes de Lorentz a nivel local, entonces esas fluctuaciones tienen que producir un tensor de energía momentum que sea invariante de Lorentz, y el único tensor invariante de Lorentz, que es un tensor de energía momentum invariante de Lorentz, es el que corresponde a la constante cosmológica. Entonces todo eso está muy bien. El problema es que cuando uno calcula esa constante cosmológica a partir de esas fluctuaciones cuánticas, el resultado que obtiene es infinito. Infinito. Bueno, entonces hay que renormalizarla, que quiere decir sustraer infinitos. Y entonces no sabemos, no sé. Entonces es una de las grandes preguntas de la... Cuando se da la gran explosión del Big Bang, hace 13.700 millones de años, hay algunos científicos que alegan que las ondas gravitacionales que se generaron con esa explosión son las que pueden darnos la mayor información de cómo se formó el universo. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, de hecho hay una predicción concreta de generación de ondas gravitacionales durante inflación. La gente ha estado buscando esos rastros en la radiación cósmica de fondo. Hace un par de años, o un año y medio, hubo un gran escándalo porque uno de los experimentos reportó haberlas visto. Luego se aclaró que en realidad el dato que observaron estaba dentro del régimen de error, entonces no han reportado realmente haber visto nada. Un experimento más preciso, se llama Planck, permite hoy en día poner cotas sobre esa generación de ondas gravitacionales en inflación. El trabajo que nosotros estamos haciendo, del cual no quiero hablar aquí porque es otro rollo, sugiere que las ondas gravitacionales durante inflación se podían haber generado a un nivel muchísimo menor que el que normalmente se espera. Ese es nuestro punto de vista particular al respecto. Pero, ¿cómo una onda podría relevar tanta información sobre la creación del universo? Bueno, primero de todo no es una onda, son cantidades enormes de ondas, porque si has estudiado ondas, sabes que una onda está caracterizada por una longitud de onda, por su amplitud. Entonces uno puede agarrar y si pudiéramos detectar todas las ondas, que en realidad serían infinitas ondas, y viéramos los patrones de con qué amplitud aparecen las distintas frecuencias, eso podría darnos información de qué tipo de eventos pueden haber generado ese patrón determinado. Entonces, de esa manera, no una onda, sino todas las ondas nos pueden dar mucha información. Pero, o sea, ¿cómo se analizarían todas esas ondas? Porque, o sea, ver la amplitud y el punto crítico y buscar una razón de por qué cambió eso, pienso que una máquina tal vez no lo haga. No, a ver, tú necesitas primero que todo necesitas los detectores, necesitas detectar esas ondas, luego necesitas descomponerlas, hacer una descomposición de Fourier y ver cuál es la amplitud en cada uno de los modos, luego ver si hay correlaciones de fase entre los modos. Bueno, todo eso requiere un montón de análisis que hay que hacerlo en general con computadoras, con mucho trabajo de limpieza, bueno, es todo un proyecto. Por ahora esas ondas no las hemos detectado. Por ahora no las hemos detectado. De hecho, es una de las razones que causa algo de duda sobre lo que se llama el modelo inflacionario. El modelo inflacionario del universo sugiere que se deben haber creado estas ondas con una cierta amplitud y no las vemos a esa amplitud. ¿Por qué? Oh, eso es perpendicular. Esa es una pregunta que no tiene nada que ver con relatividad general. Ok, pero ¿por qué es importante? El bosón de Higgs, según el modelo estándar de la física de partículas, todas las partículas en el universo no tendrían masa. Y lo único que genera masa a estas partículas es que hay un campo que se llama el campo de Higgs, que en el vacío toma un valor no trivial. Y eso genera las masas. Entonces, para entender cómo en el modelo estándar de física de partículas se generan masas, necesitamos un campo de Higgs. Y un campo tiene asociadas partículas, que son fluctuaciones de ese campo,
Si pensamos que el campo de Higgs es real, deben existir las fluctuaciones de ese campo. Ahora se observaron hace un par de años, un año y pico, por primera vez esas fluctuaciones en la forma de una partícula de Higgs. Una pregunta. Ya que en el universo tenemos este límite de velocidad, que es la velocidad de la luz, ¿ese límite también aplicará a las ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales, según la teoría de la relatividad general, deben viajar a la velocidad de la luz. Es la única velocidad, la velocidad de la luz es la única velocidad que no depende del sistema de referencia. Entonces, la única velocidad, en cierta manera, que es intrínsecamente compatible con la relatividad. Entonces, hay dos tipos de velocidades. Velocidades de objetos que dependen de cómo se produjeron. Entonces, objetos pueden tener información de cómo se produjeron y tener una velocidad en ese sentido. Y velocidades de objetos que son independientes de cómo se produjeron. Ondas se mueven de manera independiente de cómo se produjeron, ondas gravitacionales, ondas electromagnéticas, y esas, la única posible velocidad que es invariante de Lorentz es la velocidad de la luz. Profesor, usted me permite una última. Sí, adelante. Si la Tierra se comprime de tal manera Debe ser un agujero negro. que se convierta en un agujero negro, o sea que Sí. su radio sea lo bastante pequeño. Correcto, unos centímetros. Sí. Entonces, eso implica que la velocidad de escape tendría que ser o igual o mayor que la velocidad de la luz para que entonces nada. Correcto. Sí, la velocidad de escape desde adentro del agujero negro tendría que ser mayor. La velocidad de escape que nosotros vamos, si yo en este momento estoy a 6.000 kilómetros del centro de la Tierra, 6.000 algo de kilómetros del centro de la Tierra. Si el agujero negro se forma en el centro de instantáneamente toda la masa de la Tierra se concentra en el centro y se vuelve un agujero negro, y yo sigo a 6.000 kilómetros, mi velocidad de escape aquí va a seguir siendo la velocidad de escape aquí igual. Pero si me voy allá, mi velocidad de escape va a ser la de... Correcto. A ver, creo que no te he dado. Déjame, por favor, darle... O ya te di a ti una pregunta. Dame otra. Le doy otra. Ustedes detectaron, o los científicos detectaron las ondas gravitacionales, pero Correcto. según los patrones o los modelos, se entiende que siempre generan por una partícula. Bueno, en esta se generaron por el choque de dos hoyos negros. Sí, pero hay una partícula mediadora. Entonces, Ah, ¿qué pasa? si uno cuantiza, cuando uno cuantiza un campo, las fluctuaciones de ese campo las llamamos partícula. El caso de las ondas gravitacionales, si uno cuantizara el campo gravitacional, obtendría gravitones. ¿Ok? Todavía nadie ha visto ningún efecto cuántico gravitacional en ese sentido. Si lo detectamos, sería un gran error. Cuando se dijo que se detectaron las ondas gravitacionales, se dice que pasó mucho tiempo antes, y entonces por eso lo estamos recibiendo ahora. Pero si tomamos otro punto de referencia, se puede decir que eso puede pasar en mucho tiempo después. No, después no. Se puede hacer que pase cambiando el sistema de referencia. O sea, esas cosas pasaron dentro del cono pasado de luz. Cambiando el sistema de referencia, cambiando como yo me estoy moviendo, puedo hacer ese tiempo distinto. Puedo hacer ese tiempo mucho más largo. ¿Ok? Ajá. Ok. Hace unos años se puso de moda una teoría según la cual nuestro universo tendría no 4 dimensiones, sino otro número de dimensiones, probablemente 11 de acuerdo a teorías de cuerdas. En ese esquema hay un modelo en que la constante de gravitación realmente
que no es el valor que vemos, sino el valor que vemos es como una sombra de la constante gravitacional, y la constante gravitacional es realmente mucho más grande. Si la constante gravitacional es más grande, necesito producir concentraciones de masa mucho más pequeñas para producir agujeros negros, y eso es lo que se sospechaba que podía pasar en el colisionador. Entonces, una especulación extrema la que nos llevó a pensar de que en el colisionador se podían crear agujeros negros. Pero segundo, las energías a la que se están haciendo los choques en el colisionador no son algo extraordinariamente grande desde el punto de vista de los eventos que ocurren alrededor nuestro. En las altas capas de la atmósfera, partículas, rayos cósmicos ultraenergéticos chocan con átomos ahí en la estratosfera, produciendo energías tan altas como las que se producen en CERN. Y ahí, si se están creando agujeros, si se pudieran crear agujeros negros de esa manera, se deben estar creando en este momento por esa lluvia de rayos cósmicos. Y ciertamente no están destruyendo la Tierra. Entonces de ahí tenemos la seguridad de que sea lo que sea que esté pasando, no se va a destruir la Tierra. Así se crean agujeros. Si se están creando agujeros negros, si en verdad nuestro mundo tiene 11 dimensiones, y aparte en verdad la constante gravitacional es muchísimo más grande que lo que pensamos, y solo la vemos más chiquita por otros efectos, y realmente se crean agujeros negros con energías tan bajas como las que hay bajas desde el punto de vista, bueno, relativamente bajas, con que se están haciendo colisiones en CERN, entonces se deben estar creando en las altas capas de la atmósfera, y no está destruyendo el mundo, así que no hay ningún peligro. No estamos haciendo en CERN cosas que no estén pasando de todas maneras allá arriba. La gran diferencia, entonces, ¿por qué construyen CERN? Bueno, la gran diferencia es que está ocurriendo allá arriba y no tenemos control, no lo podemos ver en detalle, no sabemos con qué energía venía la partícula. En CERN sabemos exactamente con qué energía viene la partícula, tenemos todo rodeado de detectores, tenemos total control de lo que está pasando, y entonces podemos aprender mucho más de lo que podemos aprender allá. Pero allá también podemos aprender. No te oigo, perdón. En caso de expansión, Ajá. ¿cuál es el papel de los componentes internos de cada galaxia? La galaxia se aleja una de otra. Sí. Ahora, los componentes de una galaxia, ¿qué pasa con la expansión en esa? Bueno, los componentes de una galaxia realmente están sujetas predominantemente a la gravitación causada por la galaxia misma. Eso supera por muchísimos órdenes de magnitud al efecto global de la expansión. Entonces la galaxia no se está expandiendo porque los objetos están ligados gravitacionalmente por un efecto mucho mayor, que es lo que define estar ligados gravitacionalmente. A medida que las galaxias se separan en forma acelerada. Sí. Conforme a la teoría de la relatividad, a medida que hay aceleración aumentará la velocidad. Con el tiempo se irá acercando a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la predicción para el futuro para muchos millones de Ojo, que aquí tenemos varias nociones de velocidad. Una noción de velocidad es velocidad local que se pueda medir en un sistema inercial de referencia. Esa es una noción de velocidad. Otra noción de velocidad es distancia entre objetos separados por separaciones tan grandes que no quepan en un sistema inercial de referencia, dividido, cambio de esa distancia dividido tiempo. Esa es otra noción de velocidad. No hay nada que limite que esa velocidad sea tan grande como se quiera. Esa velocidad puede ser tan grande como se quiera. La única velocidad que está limitada es la velocidad local en un sistema inercial de referencia. Entonces, si el universo, por ejemplo, si nuestro universo es infinito y se está expandiendo como se está expandiendo, hay regiones del universo que con la segunda definición de velocidad tienen objetos que se alejan de nosotros más rápido que la luz. Eso no viola la relatividad especial, porque eso es una región, corresponde a una región que no cabe dentro de un sistema inercial. ¿Ok? No, allá el chico de azul
formar esa sombra. Sí. Similar como la luz. Sí, O sea, si pasara por un objeto muy masivo, también se distorsiona. sí, Igual como la luz. sí. Esa fue fácil. Allá, señor Parado. Como tenemos, te había mostrado la foto de cómo una estrella estaba detrás del Sol y cómo la luz nos llegaba de esa estrella y cómo se la veía en otra posición. Correcto. Mi pregunta es cómo vamos a ver una distancia estimada de la que se encuentra la estrella, ya que la luz que vemos no es de la posición exacta, sino de esa luz que va curvando y hasta la Tierra. ¿Tú quieres saber cómo saber la distancia a la estrella? ¿Perdón? ¿Cómo se obtiene esa distancia estimada? Bueno, a ver, en general, y esto independientemente de que la estrella esté detrás del Sol, si la estrella está suficientemente cerca, no sé esta estrella que como si yo experimento cuál es y si está suficientemente cerca, pero si la estrella está suficientemente cerca, yo me espero a estar en un momento en que no esté detrás del Sol. Entonces yo me espero en un momento de la órbita terrestre en que el Sol esté, digamos, detrás mío y yo vea la estrella de noche. ¿Ok? Y yo miro esa estrella un día y la miro en un mes después, cuando yo me he desplazado una cierta distancia. Y entonces hago triangulación. Entonces a la distancia base de lo que me he desplazado, miro los ángulos y hago una triangulación matemática y determino la distancia. Esa es una manera. ¿Ok? Perdón, solamente vamos a permitir 3 últimas preguntas. Bueno, tú seleccionas. Porque Tú seleccionas porque el doctor tiene cita también en el área con nosotros ahí. Al profesor Scott, que hace un tiempo que hace una preguntita, Perdón. y quizá 2 más personas que van a preguntar. Tú seleccionas porque No, está por Luis ahí, está por Luis. A ver, Scott. Unos 90 cuasares, se detectó que el eje de rotación de esos cuasares, aunque estaban distanciados están alineados. Entonces, en el marco de la teoría general de la relatividad, podríamos acercarnos a una interpretación o un entendimiento de ese fenómeno. No, dentro de la teoría de la relatividad en general no tengo respuesta, pero hay unas teorías que son interesantes en particular porque han sido muy difíciles de descartar, que se llaman teorías del éter gravitacional, en que hay una especie de campo vectorial que adquiere valor de expectación de vacío, y eso quiere decir que en cada dirección, en cada punto del espacio-tiempo tendría una dirección particular. Si hubiera una cosa como esa, podría tratar de explicar algún tipo de alineación, pero otra vez, dentro de la relatividad general, yo no conozco ninguna explicación. Acá, el joven que está acá. ¿Usted mismo? Sí. Con respecto a ahorita de cuando habló del neutrino y de que no sentiría el cambio de dirección porque estaría en un sistema de inercia local. Localmente está inercial, correcto. Exacto. Pero él iba en una dirección y luego siguió la dirección que tenía el espacio. Pero supongo que hubo un cambio de inercia, un cambio de sistema local. Ok, déjame contestarte esta pregunta aludiendo a Galileo. Tú hoy te estás moviendo alrededor del Sol para allá. Dentro de 3 meses, porque la órbita del Sol, la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, dentro de 3 meses te vas a estar moviendo para allá. ¿Tú sientes algo de diferencia entre hoy y hace 3 meses? Es que han pegado de forma. Estaba con nosotros, dice. Tú vas a estar Acá, sí, ahí. Yo he oído que no tiene que ver mucho con la relatividad, pero que en la teoría de cuerdas se utiliza que la suma de todos los números naturales da menos 1 sobre 12. Sí. ¿Qué sentido tiene eso? Para mí ninguno. No, déjame no defender algo que no... Bien, un aplauso al doctor.
muchas gracias y espero que se hayan quedado con ganas de averiguar más sobre esta fantástica teoría, que realmente creo que es un regalo que nos han dado.